Bienvenidos. Hoy damos inicio a Trust, una iniciativa de la Cámara Chileno-Canadiense inspirada en el libro Trust, 20 Ways to Build a Better Country. Este libro fue escrito por el ex gobernador general de Canadá, David Johnston, y lo que hace una reflexión profunda en la cual, buscando de alguna manera contribuir a retomar, mejorar las confianzas, buscar como punto de partida iniciativas, propuestas, medidas que se hayan implementado en Canadá y que nosotros podamos mirar y, por supuesto, eventualmente replicar en nuestro país. En este primer conversatorio vamos a abordar cómo alcanzar niveles mayores de confianza de inversionistas extranjeros en nuestro país. Para ello tenemos un panel de lujo con el que vamos a abordar, por supuesto, la crisis que se está viviendo respecto a la confianza en nuestro país, pero también aquellos aspectos que tienen que ver con los atributos, con los temas intrínsecamente propios de la ciudadanía, culturales, institucionales, que hacen que nuestro país sea atractivo para invertir. Les presento a nuestros invitados. Estamos junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, Bárbara. Gracias por la invitación, embajador. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Michael Gort. Él es embajador de Canadá en Chile, que además lleva solo unos meses en nuestro país. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos junto también a Sebastián Edwards, economista y académico de UCLA, que está conectado con nosotros desde California. Sebastián, ¿cómo está? Lo vemos a la distancia. Muchas gracias por estar aquí, en estos tiempos que están tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. También estamos junto a Roberto Isakson, cientista político, gerente de asuntos públicos de CADEM y del presidente, que antes se lo voy a presentar. Roberto, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esto me estoy anticipando. Y finalmente estamos junto al presidente de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio y también Managing Partner Deloitte Private Chile, Pablo Herrera. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, Bárbara, gracias. Bueno, habiéndolos ya presentado, quiero dejarlo junto a Pablo para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Adelante. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer evento Trust Talks en la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. Cómo generar mayores niveles de confianza de los inversionistas extranjeros en Chile. Esta es una instancia de reflexión y diálogo que en el día de hoy tenemos el honor y placer de poder contar con la presencia del ministro de Hacienda, el señor Briones, la participación, por supuesto, de Bárbara, Sebastián de manera digital y Roberto, junto con la del embajador de Canadá en Chile, Michael Gort, quien gentilmente nos acoge el día de hoy en su residencia. Como Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, tenemos la misión de promover el intercambio comercial entre Chile y Canadá, pero también hemos entendido que nuestro rol no es solo económico, sino que además tiene un alcance en lo político y social. Es por eso que desde ya hace un tiempo, antes del 18 de octubre del 2019, entramos en un proceso reflexivo en el directorio de la Cámara, de manera de poder entender de mejor forma los cambios económicos, sociales y políticos que se advertía podrían venir en el país, anticipándonos de alguna manera a lo evidente que esta situación se hizo a partir del 18-10, a fines del 2019, que derivó en el plebiscito de octubre pasado y que nos tiene actualmente frente a un proceso constituyente que estamos viviendo dentro de un contexto de pandemia que de alguna manera hace más notorias las problemáticas que arrastrábamos como país y que hoy debemos enfrentar de buena forma y de manera de construir en conjunto un mejor Chile, inclusivo, basado en la confianza, socialmente responsable y con un motor económico y de desarrollo que permita hacer estos cambios en el tiempo. En este proceso reflexivo reparamos en la necesidad que un aspecto fundamental para generar los cambios que este país necesita es volver a generar las confianzas. Lo que nos llevó a conocer más en detalle el trabajo realizado por David Johnston, el ex gobernador general de Canadá, que es un cargo de jefatura de Estado equivalente al de presidente, que resume en su libro Trust 20 Ways to Build a Better Country. En este texto se desprende cómo Johnston, quien ejerció su cargo convocando a la unidad nacional, establece 20 maneras de forjar el futuro de Canadá sobre los cimientos de la confianza entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y la sociedad en general. Johnston, que es autor o coautor de más de 25 libros, ha sido distinguido como doctor honoris causa por más de 25 universidades del mundo, siendo un líder muy reconocido y connotado en su país. Nos transmiten este libro de una forma muy sencilla, pero con una profundidad tremenda,
cómo los ámbitos público y privado pueden construir juntos el concepto de confianza para enfrentar de mejor forma el futuro de un país, que en el caso de Canadá resultó en llevarlo a ser actualmente reconocido entre las principales potencias del mundo, y no solo en lo económico, sino también en lo social. El concepto de trust o confianza es transversal y abarca una variedad de conceptos como inclusión, género, respeto, innovación, diversidad y excelencia, por nombrar algunos, y que coincidentemente la mayoría de ellos son parte de nuestros valores en la Cámara. Es por eso que junto con la Embajada y las empresas socias hemos coincidido que frente al proceso histórico que está viviendo Chile, no podemos ser meros espectadores, sino parte activa del proceso de cambios que definirá el Chile del futuro. Es así que queremos participar y aportar en las distintas instancias que se vienen a partir de este año, a través de la difusión, educación, traspaso de conocimiento y buenas prácticas al desarrollo del país. Para esto queremos apoyarnos en la experiencia y vivencia de procesos similares en Canadá y también a través de los inversionistas canadienses en Chile, quienes también tienen algo que aportar desde sus prácticas y gobiernos corporativos, así como con la educación e impacto económico y social de la inversión extranjera, que trae al país innovación, crecimiento, además de generar empleo y una mayor vinculación con las comunidades. En nuestra Cámara Chileno-Canadiense de Comercio convergen empresas que tienen una relación proactiva con distintas instancias de la sociedad y advertimos como ellos que la confianza ya no es concebida como un sentimiento prescindible, sino como la piedra angular de las dinámicas sociales a nivel global. El tejido de vínculos entre empresas y personas, personas y políticos, políticos y gobiernos, y entre la sociedad civil en general, debe fundarse en la confianza, para que nuestras formas de organismos sean eficaces y fructíferas. Esto porque la confianza no es solo garantía de un buen trato, también es un sinónimo de avanzar, escucharnos entre los ciudadanos, validar las instituciones, respetar las normas vigentes, creer en la visión de nuestros líderes y reconocer el progreso de nuestras compañías. En este contexto, creemos que las buenas prácticas corporativas y el compromiso con la sustentabilidad que reconocen a las empresas canadienses, así como las políticas inclusivas, el respeto por la democracia y los tratados internacionales, la no discriminación y la libertad económica, que son principios fundamentales en los que se funda y sostiene Canadá como modelo de desarrollo, pueden ser un ejemplo a considerar en el proceso de cambios que estamos viviendo en Chile. De esta manera, como Cámara, esperamos aportar al proceso político y económico que vive el país a través de instancias de diálogo orientadas a la generación y recuperación de confianzas entre los ciudadanos y empresas hacia las instituciones. Dentro de esta dinámica tendremos la oportunidad de destacar la importancia de las inversiones extranjeras en la economía nacional y de sus efectos virtuosos en la sociedad, así como incentivar la confianza de los inversionistas extranjeros hacia nuestro país. Dado el nivel de intercambio comercial entre Chile y Canadá, que actualmente alcanza sobre los 34.000 millones de dólares, siendo Canadá el tercer mayor inversionista extranjero en Chile y focalizado en sectores claves de la economía nacional, como son la minería, energía, servicios financieros, recursos naturales, por nombrar los principales. Adicionalmente, las inversiones canadienses en Chile representan el 12,6% del total de la inversión extranjera en el país y alcanzan el 27,9% del total de inversión de Canadá en América, lo que pone de manifiesto la importancia del rol de la confianza en la relación comercial de ambos países. Esta confianza en Chile no es solo del presente, sino también del futuro. Según el estudio de perspectivas y tendencias de fusiones y adquisiciones del 2021 de Deloitte, Chile es el tercer destino de inversión extranjera dentro de la región en los últimos 5 años. Y un 72% de los encuestados cree que estas inversiones se mantendrán o aumentarán este año, lo que además es concordante con el incremento que vimos en el tercer trimestre del 2020. Durante los próximos meses tendremos una secuencia de eventos o Trust Talks que nos acompañarán hasta abril, a la par del proceso constituyente en que analizaremos el camino recorrido por Canadá en reformar su propia institucionalidad, resultando en el país que actualmente es. Debatiremos sobre cómo reconstruir la confianza de los ciudadanos en las empresas y analizaremos la experiencia canadiense de su propia reforma constitucional y los alcances de este proceso en su estabilidad política y social. Esta iniciativa tendrá un hito culmen en abril próximo, con la participación, esperamos, si las condiciones lo permiten, de David Johnston y el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, quienes en conjunto elaborarán una mirada sobre Chile del presente y el futuro a la luz de la experiencia canadiense y las reflexiones que nos deja la lectura de Trust.
Esperamos que esta iniciativa sea el inicio de un proceso más largo de reflexión y diálogo a partir de abril y que como Cámara, junto con la Embajada y nuestras empresas socias, podamos seguir aportando con nuestros valores y experiencias al desarrollo del país a través de la construcción de las confianzas. Desde ya los invitamos a visitar nuestra página especialmente diseñada para la iniciativa Trust, trusttalks.cl, que también se encuentra disponible a través de la página web de la Cámara. Y desde ya convocamos al mundo público y privado y a la sociedad en general, más allá de las fronteras de nuestra Cámara y de Canadá, con un criterio amplio e inclusivo, a participar activamente en esta iniciativa, abriéndonos hacia la dimensión de la confianza en el futuro de nuestro país. Hoy queremos partir este camino intercambiando ideas y experiencias sobre este desafío junto a nuestros invitados, focalizados en el título de este evento, cómo generar mayores niveles de confianza de los inversionistas extranjeros en Chile, ya que las instancias de diálogo y el acercamiento a temas de interés para diversos sectores empresariales y sociales en nuestro país son parte del espíritu y vocación de nuestra Cámara. Con esto agradecer su participación y compañía y nuevamente agradecer a nuestros invitados por su grata presencia en el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a Trust. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Quiero aprovechar de comentarles que estamos tomando todas las medidas de seguridad. Como pueden ver, estamos en un espacio al aire libre, con la debida distancia entre quienes estamos sobre y detrás del escenario y, por supuesto, acatando todas las normas que están establecidas por las autoridades. A continuación, quiero dejar con ustedes al embajador de Canadá, Michael Gort. Bienvenido, le doy la palabra para que nos salude también. Gracias, Bárbara. Hola a todos y a todas. Estoy muy contento de estar con ustedes para el lanzamiento del ciclo de conversatorios Trust de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. ¿Cómo podemos reparar, restaurar y hasta aumentar la confianza? En su libro Trust, el exgobernador general David Johnston nos ofrece unas pistas para fortalecer la confianza personal, comunitaria y nacional, un elemento base para todas las sociedades democráticas. Por eso mismo, el proyecto Trust Talks de la Cámara representa una oportunidad única de reflexión y diálogo en un momento histórico para Chile. Al llegar acá hace poco más de 2 meses, descubrí que Canadá y Chile disfrutan de una sólida y amistosa relación bilateral que en el 2021 está cumpliendo los 80 años. Hoy somos socios en la promoción de un comercio justo e inclusivo, en la protección de los derechos humanos y la igualdad de género, en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de un orden internacional basado en normas. Esto se ha construido sobre la base de décadas de intercambio entre nuestros pueblos, líderes y empresarios. Ha estado respaldado además por el Tratado de Libre Comercio Canadá-Chile, por nuestros esfuerzos conjuntos para fortalecer la Organización Mundial del Comercio y por el compromiso de ambos países con el comercio inclusivo, como lo representa el TPP-11, un tratado que esperamos será ratificado próximamente por el Senado de Chile. Como resultado de estos numerosos intercambios y colaboraciones y la confianza que estos han generado y fomentado, Chile es hoy, como le decía Pablo, el principal destino de las inversiones canadienses en América Central y del Sur. Y, según las cifras de Chile, Canadá es actualmente el tercer mayor inversionista extranjero. Las empresas e instituciones canadienses se han visto atraídas hacia Chile debido a que tienen confianza en su compromiso con el Estado de Derecho, su fuerte defensa de la democracia y su apertura a la inversión extranjera. Mantener la confianza de los inversionistas no es una tarea sencilla para una nación. Requiere un esfuerzo continuo y deliberado, pero este trabajo da resultados. Canadá es testimonio de los efectos positivos de la inversión extranjera. En la actualidad, unos 2 millones de canadienses son empleados de empresas de capital extranjero. Esto equivale a aproximadamente 1 de cada 8 puestos de trabajo en Canadá, lo que significa
que los canadienses de todos los segmentos de nuestra sociedad se benefician del empleo creado por la inversión extranjera. La inversión extranjera no solo crea empleos, sino también aumenta nuestra productividad, competencia, innovación y nos da acceso a nuevas tecnologías. Como resultado, los canadienses no solo se benefician de un mayor empleo y el gobierno de un aumento de impuestos, sino que en última instancia los consumidores canadienses se benefician de precios más bajos y de mayores opciones. Mientras buscamos salir de los efectos económicos de la pandemia, la inversión extranjera directa será fundamental para la recuperación de nuestros países y nuestras comunidades, su crecimiento y su prosperidad. Para mantener y atraer inversión extranjera necesitamos construir sociedades que generen confianza para los inversionistas. ¿Qué buscan estos? Entre otras cosas, la certeza jurídica, la no discriminación cual sea su país de origen y, por supuesto, un trato justo por las autoridades competentes. Por supuesto, la confianza debe ser en ambos sentidos y los inversionistas extranjeros también deben construir y mantener la confianza de los países y las comunidades donde operan si quieren ser y seguir siendo los bienvenidos. De hecho, el gobierno de Canadá exige que operen según las leyes nacionales, que respeten los derechos humanos y que lleven a cabo sus actividades de forma responsable en términos sociales y medioambientales, reflejando los valores canadienses y los más altos estándares internacionales. Esto significa también ser conscientes de los grupos que se han vuelto aún más vulnerables con la pandemia, como lo son los pueblos indígenas, los defensores de los derechos humanos, las mujeres y los niñas y niñas. La experiencia canadiense demuestra que cuando nuestras empresas actúan responsablemente y son inclusivas, son más innovadoras, resilientes, competitivas y fortalecen su reputación y marca. La confianza es un factor de unidad para atraer y mantener la inversión extranjera y la confianza es también fundamental para garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas vean el valor en la inversión extranjera y la acojan. Es por esto que la Embajada de Canadá se complace en apoyar esta valiosa iniciativa, compartiendo los principios de nuestro estimado ex gobernador general, así como los valores y las experiencias canadienses que nosotros, como individuos, comunidades, empresas y gobiernos, podemos poner en práctica para reconstruir y mantener la confianza y crear un mejor futuro para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muy interesante lo que nos pueden aportar también ustedes desde Canadá a nuestro país. Lo invito a Gracias. tomar asiento. Para tomar la temperatura de cómo está el ambiente, cómo se vive justamente esta confianza y desconfianza, qué piensa la opinión pública, vamos a dejarlo junto a Roberto Isakson, quien cada domingo en la tarde hace temblar o bien celebrar a muchas personas con los resultados que nos da a conocer semana a semana. Roberto, nos quedamos contigo. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, como bien dijiste, Bárbara, nuestro rol, ¿cierto?, es ofrecer una interpretación de lo que la opinión pública está sintiendo en un contexto de cambio. Y yo creo que es imposible hablar del 2021 sin tratar de hacer un resumen muy breve, simple quizá, sobre lo que pasó en Chile en un periodo de tiempo muy breve, ¿cierto? Y desde nuestro punto de vista, después de muchas encuestas, mucho trabajo cualitativo, uno podría de alguna manera resumir el 18 de octubre hasta el 2020, ¿cierto?, como de alguna manera una triple crisis que derrumba certezas fundamentales. Esto parte el 18 de octubre, donde de alguna manera el sentimiento de los chilenos es que se derrumba la fantasía de la movilidad social, se suma en marzo, ¿cierto?, la crisis sanitaria, donde se derrumba la fantasía de la inmortalidad y del libre movimiento, ¿cierto? Y finalmente se suma la crisis económica, que derrumba de alguna manera la fantasía de la estabilidad y de que en el fondo Chile era un país protegido, por así decirlo, de factores o crisis significativas como la que vivimos. Y al mismo tiempo, lo que termina pasando es que esta triple crisis genera una visibilidad muy significativa de
formas de polarización que o parecían olvidadas o que no conocíamos. Estábamos acostumbrados a la polarización entre la izquierda y la derecha, pero aparecen dos factores nuevos que creo que influyen de forma importante en la agenda, en el debate y en el estado de la opinión pública. La generacional, por una parte, y la de la élite versus el pueblo. Y traigo tres ejemplos que demuestran, ¿cierto?, estas formas de polarización. La de la izquierda y la derecha, cuando uno le pregunta cuáles son las prioridades que debería tener el gobierno o el país en el próximo año, la gente que se identifica con la izquierda cree que la desigualdad y el descontento social y la nueva constitución deberían ser los temas prioritarios. En cambio, cuando tú le preguntas a la gente de la derecha, te dicen economía y empleo, coronavirus y también delincuencia y orden público. Y por lo tanto se evidencia, evidentemente, que tenemos dos formas de ver la vida distintas, dependiendo si te identificas con la izquierda o te identificas con la derecha. Pero esto es habitual y ha sido normal en los últimos 30 años en Chile, no hay mucho de novedad en eso. Donde sí creo que hay novedad, y creo que es un tema muy importante, es la polarización generacional. Hoy día lo que hemos visto a lo largo de muchos estudios es diferencias significativas y profundas en cómo los jóvenes entre 18 y 34 años han entendido el movimiento social, la crisis sanitaria y también la económica versus, por ejemplo, los mayores de 55 años. Por ejemplo, el 70% de los jóvenes estuvo de acuerdo con las evasiones del metro, solo el 27% de los mayores de 55 años. El 33% de los jóvenes estuvo de acuerdo con la idea de que la violencia era legítima porque permitía conseguir cambios políticos y sociales. Solo un 17% de los mayores de 55 años. El 79% de los jóvenes estuvo de acuerdo con la primera línea. Solo el 34% de los mayores de 55 años. El 51% de los jóvenes estaba de acuerdo con el que baila pasa, solo el 17% de los mayores de 55 años. La aprobación del presidente Piñera es completamente inversa, solo 9% de los jóvenes, 17% de los mayores de 55 años. Y así, por ejemplo, la aprobación del ejército o de carabineros también ha mostrado diferencias muy significativas y evidentemente estamos frente a un fenómeno que creo que no es solo chileno, sino que es global, que tiene que ver con una forma distinta de ver y enfrentar el mundo. Y la polarización entre la élite y el pueblo también se está manifestando con fuerza. La encuesta Bicentenario ha seguido una pregunta que me parece clave, sobre todo en los últimos 2 años. ¿Usted cree que existe un gran conflicto entre ricos y pobres en Chile? Y si se fijan, en el 2017 solo un 48% creía que había un gran conflicto entre ricos y pobres, y eso en el 2020 llegó a un 77%, que es la cifra más alta que ha presentado la serie desde el 2016. Y de alguna manera, esa polarización también queda en evidencia, ¿cierto?, con el último resultado del plebiscito, donde tenemos el sector donde vive la élite, Las Condes, Vitacura, Barnechea, votando de una manera completamente distinta al resto de Chile. Eso es un poquito un resumen del 2020. Ahora, ¿cómo viene el 2021? ¿Cuáles son las claves del 2021? Desde mi punto de vista, lo que estamos viviendo, primero, es una cuestión positiva. Si el 2020 fue un año de pura incertidumbre, lo que hoy día estamos viendo es una incertidumbre acompañada de esperanza. Persisten grados importantes, es cierto, de incertidumbre ligados a la evolución de la pandemia, a la posibilidad de rebrotes, al devenir de la situación social y política del país, pero al mismo tiempo el contexto actual permite a los chilenos tener una mirada de futuro más amplia y positiva y una mayor confianza respecto a lo que viene. Y por lo tanto nosotros estamos definiendo hoy día este 2021 como el año de la incertidumbre esperanzadora. ¿Asociado a qué? Nosotros con Deloitte hemos trabajado durante junio a la fecha en un índice de expectativas de recuperación de la economía que resume los 5 factores que nos parecen claves, ¿cierto?, para ella. Cómo la opinión pública está reaccionando frente a la economía, cómo los empresarios están reaccionando frente a la economía, qué está pasando con la salud, con la situación económica propietaria, precio del dólar, crecimiento y más, etcétera, y el clima político. Y ustedes pueden ver aquí en el cuadro, ¿cierto?, que desde junio a la fecha todos los índices han mejorado de forma muy significativa, acercándose al punto 50, que incluso marca la brecha entre estar en un ánimo positivo de uno negativo. Salvo uno, el clima político. Y el clima político, creo, hoy día es el principal factor que va a influir en el estado de ánimo de los chilenos. ¿Por qué? Porque nos está acompañando la situación económica, porque nos están acompañando las expectativas económicas de los chilenos y de los empresarios en torno a la economía, y la situación sanitaria se puede complicar hacia adelante por posibles rebrotes, pero hoy día está evidentemente en mucho mejor pie de lo que estábamos en abril, mayo, junio, digamos. ¿Qué es lo que pasa con la política? ¿Y qué es lo que nos tiene así? Es que hasta este año, o hasta el año pasado, uno podría decir, la política era predecible. Las encuestas podían anticipar con un año de anticipación
quién iba a ser el próximo presidente de Chile. Así ha ocurrido desde Patricio Aylwin a la fecha. Nunca un candidato que no ha estado primero en las elecciones presidenciales ha perdido una elección presidencial. No ha pasado nunca. Y por lo tanto la política era fácil de predecir. Incluso la aprobación presidencial era fácil de predecir porque respondía a ciclos específicos. Luna de miel, primer año, una fase de invierno negativa, segundo, tercero, y un cuarto proceso hacia el cuarto año de recuperación. Y hoy día la verdad es que la política se ha vuelto de incertidumbre. Y la pregunta que va a quedar pendiente, que vamos a tener que estar atentos hacia mediados y finales de año, es que si esa incertidumbre que nos trae la política y que hace que la vida sea un poco más compleja, va a venir acompañada de esperanza. 6 factores hoy día son los que están generando esta incertidumbre en la política. Uno, que desde el retorno a la democracia, que el proceso político electoral nunca había estado cruzado por un plebiscito con la carga simbólica, ¿cierto?, que este tiene. Segundo, es que el 2021 se cruza con la peor crisis de confianza en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en la empresa, en la iglesia, que no habíamos vivido nunca. O sea, veamos lo que está pasando en Estados Unidos, sabemos que esto no es solo un fenómeno local. La aprobación presidencial cae a sus niveles históricos más bajos, nunca habíamos tenido un presidente con un 9% de aprobación. El retraso de las elecciones municipales a abril de este año y que se haga junto con 2 nuevas elecciones, el plebiscito y la elección de gobernadores, retrasa todo el proceso político y también lo interviene. Al mismo tiempo, esta es la primera vez, y esto me parece muy interesante porque se nos olvida, que desde el 2006, que ni Bachelet ni Piñera van a ser candidatos presidenciales. Y ningún candidato hoy día ha mostrado tener el capital político electoral que tenían Bachelet y Piñera en sus procesos electorales. Y finalmente me parece también relevante, como sexto punto, es que es la primera vez desde 1990 que un posible candidato de la izquierda socialdemócrata, ex nueva mayoría, ex concertación, tenga posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. Y eso también, de nuevo, es un factor que evidentemente genera incertidumbre. La pregunta entonces que queda para este año, 3 claves me parece a mí, ¿qué pasa con la aprobación del gobierno, con la aprobación del presidente? Y yo les decía al principio, este cuarto año es el año de la recuperación y la pregunta es, ¿va a poder el presidente Piñera iniciar ese proceso de recuperación? Evidentemente su nivel de aprobación son los más bajos de los últimos 3 gobiernos. El mismo presidente Piñera en su primer gobierno inició un proceso de recuperación hacia finales del año pasado, poniéndolo en temporalidad. La presidenta Bachelet lo comenzó el primer trimestre de su último año, gracias a la aprobación de la gratuidad y de la ley de aborto 3 causales. Y la pregunta entonces, todavía pendiente, ya que la aprobación del presidente se ha estabilizado en torno a 17%, es si va a iniciar un proceso de recuperación de su capital político y va a poder salir o no con mejor aprobación de la que ha mostrado al menos en los últimos prácticamente 6-8 meses. La segunda pregunta, ¿cierto?, es cómo influirá la elección de los constituyentes, que se ha transformado en la elección más importante para los chilenos, más importante incluso que la misma elección presidencial. 3 cosas que me parecen importantes estar atentos. Uno, es que el sistema proporcional en base a listas premia la unidad, eso va a ser un factor. Segundo, que hay factores que generan incertidumbre sobre el proceso, la paridad de género, que va a generar algún tipo de distorsión sobre quiénes van a ser electos. Los escaños reservados también, en el fondo, a los pueblos originarios también generan un efecto. Y la presencia popular y masiva del mundo independiente, que también tiene efectos significativos. Y finalmente, algunas consideraciones relevantes. ¿Se podrá generar los 2/3 para negociar el proceso o no? ¿Quién va a presidir la convención? Son preguntas relevantes que creo que van a dar cuenta de esto. Decíamos como en primera instancia, ¿cierto?, que el sistema electoral premia la unidad. Y hoy día el escenario que estamos viendo, ¿cierto?, es que vamos a tener muchas listas. La derecha en este caso, hasta hoy día, no sé, ministro, quizás usted sabe algo, ¿no? O no, digamos, pero hasta hoy día estaba yendo unido junto con republicanos, es decir, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, el PRI y el Partido Republicano irían en una sola gran lista. Y desde ahí hacia la izquierda, ¿cierto?, tenemos a Unidad Constituyente, que es la ex nueva mayoría sin el PC, al Frente Amplio, que tiene una lista con el Partido Comunista, a los independientes no neutrales, que por sus características tienden a quitarle más bien votos también a la centroizquierda, y en algunos otros lados, comunas o distritos específicos, vamos a tener algunos otros independientes. Y por lo tanto, en ese escenario, la derecha enfrenta una elección en una mejor posición que el resto, ¿cierto?, de las listas que están yendo mucho más divididos.
Segundo factor importante, considerar la historia de la evolución de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral es el mismo que tuvimos en la última elección de la Cámara de Diputados. Se necesitan 102 convencionales para tener los 2/3. Y la derecha en la última elección obtuvo 73 diputados. La ex concertación, ex nueva mayoría, tuvo 56, tuvimos 20 diputados de Frente Amplio y solo 6 independientes. Por lo tanto, la pregunta es cómo se configura ese escenario. Lo más probable es que la convención esté compuesta mayoritariamente por personas de la centroderecha, producto de que van en unidad, pero que no van a tener la fuerza suficiente para los 2/3 y por lo tanto van a estar obligados a negociar. La pregunta es ¿con quién? Con sectores de la concertación ex nueva mayoría, con los sectores independientes, pero vamos a ver la necesidad de encontrar en este puzzle, ¿cierto?, un nuevo pacto. ¿Qué es lo que esperan los chilenos de los constituyentes? ¿Quiénes deberían ser constituyentes? Y esto es interesante porque se producen también, de alguna manera, en los mismos chilenos ciertas inconsistencias. Por ejemplo, queremos el 84% que sean independientes, pero al mismo tiempo la gente prefiere 43% personas con experiencia política. O sea, tengo que ser independiente pero con experiencia política, que sean de clase media y media baja, que sean expertos y académicos, más jóvenes que más adultos, bastante proporcional entre Santiago y regiones. No hay tampoco una petición especial por mujeres, a pesar de que hay paridad, digamos, sino que más bien una cuestión más bien mixta. Al mismo tiempo, esto me parece relevante, un proceso constitucional de alguna manera no va a poder escapar a ciertos consensos que ya la opinión pública se ha formado. Por ejemplo, la combinación finalmente, y me parece que aquí va a estar la clave, entre una constitución que logre garantizar derechos sociales en salud, educación, pensiones, con también reconocer como un derecho fundamental el derecho de propiedad. Y por lo tanto, cómo la Constitución logra equilibrar estos dos factores, me parece que van a ser al menos el debate más relevante. Luego, por ejemplo, la gente está demandando un cambio de sistema político donde se equilibre el poder entre el presidente y el Congreso, que el Estado tenga la capacidad de un rol más activo en la provisión de bienes públicos, etc. Finalmente, el tercer punto que va a generar mayor incertidumbre es la elección presidencial. Y evidentemente, hoy día al menos, el candidato que va ganando es el ninguno. Es el no sabe, no responde. Un 60% de los chilenos no ha definido su posición con respecto a quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Y esto es importante porque si lo comparamos con el último proceso electoral, hoy día el ninguno estaba en torno a un 40%, mucho más bajo. Ahora bien, si nos quedamos con la parte positiva, hoy día tenemos 5 políticos que están dominando la escena electoral: Jadwe, Lavín, Matei, Sichel y Giles, que están concentrando en ellos las preferencias electorales. Y Pamela Giles y Joaquín Lavín parecen hoy día ser los más competitivos. De hecho, hemos medido muchos escenarios de segunda vuelta. Hoy día vemos un empate entre Pamela Giles y Joaquín Lavín, 36% cada uno. Pamela Giles le gana a Evelyn Matei, 44-32. Pamela Giles le gana a Sebastián Sichel, 40-36. Al mismo tiempo, si uno va con Daniel Jadwe, que es el otro personaje que también se muestra competitivo, Jadwe pierde con Lavín por 4 puntos, 32-36, empata con Evelyn Matei y pierde por 4 puntos también con Sebastián Sichel. O sea, evidentemente hoy día el escenario presidencial tiene a estos personajes y los más competitivos tienden a ser, ¿cierto?, en una posible segunda vuelta, hoy día Pamela Giles y Joaquín Lavín. Ahora, hay una paradoja sobre esto. ¿Por qué? Porque Joaquín Lavín no logra aún imponerse, ¿cierto?, en su primaria. Posiblemente esto pueda cambiar, ¿cierto?, dado que Joaquín Lavín ha anunciado que no va a ser candidato a Las Condes y que va a ir directamente a la elección presidencial. Pero hasta hoy día, digamos, a pesar de que Joaquín Lavín es el candidato más competitivo para la centroderecha, en escenarios de primaria entre los votantes de Chile Vamos, con la presencia de Evelyn Matei, o si la presencia de Evelyn Matei hoy día no está en primer lugar, y de hecho queda relegado a un tercer lugar después de Sebastián Sichel. Y por lo tanto es paradójico. El más competitivo del sector no lograría pasar hoy día su primaria. Esto evidentemente va y es posiblemente que cambie. Y lo mismo con Pamela Giles. Es la más competitiva de la izquierda hoy día, incluso más competitiva que Daniel Jadwe, pero aún no lograría imponerse en una posible primaria con el Partido Comunista y quedaría relegada hoy día con Daniel Jadwe. Y por lo tanto se da esta paradoja, ¿cierto?, que hace de nuevo que esta elección presidencial hoy día y por primera vez desde 1990 sea imposible de anticipar como lo hemos visto hasta ahora. Quiero terminar con una sola idea que me parece importante. El 67% de los chilenos cree que Chile va a ser un mejor país cuando logremos superar esta crisis. Esta crisis que tiene que ver con la crisis social, que tiene que ver con la crisis económica, que tiene que ver con la crisis sanitaria. En cambio,
el 48% de los empresarios cree que Chile va a ser un peor país. Y por lo tanto, solo vamos a salir si estamos juntos, el- los empresarios y la ciudadanía, con una sola mirada hacia adelante y con una expectativa positiva sobre lo que va a ser el proceso constitucional y la elección presidencial para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante todo lo que nos planteas y me gustaría preguntarle, ministro, a propósito de lo que acabamos de ver y también de la necesidad de que este sea el año de la reactivación económica. ¿Cómo podemos transformar esa incertidumbre esperanzadora? Nos vamos a quedar con esa parte positiva en confianza, sobre todo pensando en los inversionistas locales y más aún los extranjeros. Una media pregunta. Parto por saludar a Sebastián Edwards desde la UCLA. Placer siempre estar contigo. Y a Pablo, a Roberto, embajador, gracias, a Bárbara. A ver, es una mega pregunta porque al final del día la confianza es todo en una sociedad. Si uno reflexiona bien, es como el aglutinador de nuestras interacciones sociales y particularmente las más valiosas. Y la confianza no es otra cosa que una expectativa recíproca que se honra en cualquier orden de cosas, ¿no? En los intercambios más cercanos con nuestra familia, con nuestros cercanos, son fáciles precisamente porque hay un implícito de honrar eso que está en juego. Pero a medida que vamos teniendo intercambios más impersonales, y pensemos lo que decía el embajador, ¿no? La inversión extranjera en Canadá, que es más impersonal que un país lejano, requiere otros mecanismos de coordinación para generar confianza y para honrar esa expectativa recíproca. Y eso se llama reglas. ¿Ya? Y reglas no es otra cosa que instituciones. Entonces, en simple a tu pregunta y bien de fondo, ¿qué es lo que es la clave desde el punto de vista del crecimiento económico para tener inversión, para tener crecimiento? Es que tengamos reglas, que nos demos reglas, que sean consensuadas, que sean compartidas por los distintos actores, que tengan un horizonte de estabilidad de largo plazo y por supuesto eso supone que esas reglas se respeten. Y por eso que es tan importante en esta transición donde estamos definiendo varias reglas relevantes por de pronto nuestra constitución, a través de una nueva constitución y de electores especialmente elegidos para estos efectos, que en esa transición las reglas que hoy día tenemos es tremendamente relevante que las honremos, porque si uno deshonra las reglas que se tienen, incluso reglas que pueden cambiar, uno entrega una señal bien poco creíble respecto a cuál va a ser el respeto de esas nuevas reglas que vamos a tener mañana. Así que yo diría que parte de esto y parte importante es dotarnos de reglas formales, informales, pero sobre todo siempre honrar esas reglas y que esas reglas sean compartidas y sean legítimas. Ahora, se agrega un nivel mayor de dificultad cuando quienes no respetan esas reglas son justamente quienes deben hacerlas, legisladores. Por supuesto, pero por supuesto todos los actores que tengan un seniority, una posición de liderazgo, son quienes más deben dar el ejemplo, siempre. Por eso que muchas veces es tan grave, me parece a mí, que nuestras reglas políticas, la forma de legislar, no respetemos las reglas. Y reglas fundamentales son las reglas constitucionales, porque eso entrega una pobre señal respecto a cuál es el efecto en el horizonte inmediato, respecto a la constitución que tenemos, pero también una señal poco diferente respecto al proceso constitucional donde hay mucha esperanza, donde hay un mandato masivo, macizo de la ciudadanía, 8 de cada 10 que quieren una nueva constitución y 8 de cada 10 que dijeron queremos que la redacten personas especialmente electas a estos efectos. Entonces, si hay una superposición o un no respeto de los actuales legisladores, una suerte de impostación de la soberanía popular, para ponerlo bien en claro, hay un problema de confianza, de desconfianza, perdón, que se exacerba ahí. Y por eso hay que ser súper cuidadoso de estos procesos. Y termino con una reflexión en parte de lo que tú dijiste. ¿Quiénes deben dar el ejemplo? Mira, si al final la clave de la confianza en la sociedad es que las reglas tienen que ser impersonales. Impersonales quiere decir que no están diseñadas para un nombre y apellido, para un cierto grupo, para una cierta industria, para un cierto sector. No, tienen que ser reglas parejas. Y esa es una garantía de credibilidad, de confianza, que acá no hay juego con cartas marcadas. Me parece a mí que es una condición necesaria para todo lo que hacemos, para todos nuestros intercambios y, por supuesto,
los intercambios económicos. Sebastián, tú nos puedes dar, como chileno, además residente en extranjero hace mucho tiempo, una doble mirada justamente en eso. Chile ha sido un país que se ha caracterizado por décadas por tener reglas claras, por tener certeza jurídica, cosa que nos ha hecho muy atractivos. ¿Cómo ha ido evolucionando eso a propósito también de la crisis de confianza que tenemos dentro de nuestro propio país? Bueno, primero un saludo a todos, un saludo al ministro, al embajador por ser el anfitrión, a pesar que yo no he podido disfrutar de su terraza, eh, y a Roberto y a Pablo. Bueno, lo primero, aquí estamos en California tratando de recuperarnos de la azonada que ha vivido este país, que justamente está relacionada con el tema que hoy día estamos conversando, que es el tema de la confianza. Se ha perdido en Estados Unidos la confianza a un nivel, o se ha fracturado, en que hemos llegado a la situación de la invasión al Congreso, cosa que yo nunca me imaginé iba a ver en mi vida. Pero, en fin, estamos tratando de recuperarnos. Yo creo, Bárbara, que efectivamente Chile era, estoy usando el tiempo pasado en forma deliberada, un país que generaba mucha confianza, y lo que sucedió a partir de octubre del año pasado, con las características que mencionaba Roberto, ha creado una situación de perplejidad y de preocupación en el mundo de las internacional, tanto de los académicos, los especialistas, los expertos, y la gente está mirando con atención. Yo tengo la fortuna de trabajar en compañías internacionales que invierten en Chile y en el resto de América Latina, y en este momento hay una actitud de esperar un poco, esperar. No detenerse, no retirarse, pero observar y esperar. Y en ese sentido creo yo que lo que decía el ministro es muy importante. Las reglas tienen que ser impersonales, pero además de impersonales tienen que ser percibidas como justas. Y el problema en parte, y eso lo ha dicho Roberto en muchas de sus encuestas, es que, y él usó una palabra ahora que a mí no me gustó, que son las fantasías. Dijo, se terminó la fantasía de que había movilidad social, se terminó la fantasía de que había crecimiento, se terminaron todas. A mí no me gustó esa palabra, pero sí creo que llega un momento en que se quiebra la noción de que las reglas son impersonales o justas. Y en ese sentido me parece muy importante lo que dijo el ministro Briones hace unos días con respecto a los abusos de parte de ciertas empresas en Chile, donde dijo el ministro, los directivos de esas empresas en Estados Unidos estarían presos. Y yo creo que eso es parte del problema, Bárbara, y mientras, y no sé si el tema de la Constitución lo va a resolver o no. Y en ese sentido yo soy más bien escéptico en lo que vaya a suceder. Creo que al final la Constitución nueva puede ser una gran catarsis, pero desde un punto de vista práctico no nos va a hacer mayor diferencia, y el resultado va a ser o similar, es decir, no va a cambiar el fondo, por lo menos no en los próximos 5 a 10 años, o vamos a tener un pequeño retroceso. Ojalá me equivoque. Esta es una de esas situaciones en que a mí me gustaría mucho equivocarme. Quiero terminar, Bárbara, para que entremos a la conversación, hablando un poquito de lo que habló el embajador y del libro de David Johnston, y tratar de amarrar eso con lo que dijo Roberto y lo que dijo el ministro. El libro es muy bueno y David Johnston es un personaje muy importante. Fue gobernador general, que como dijo Pablo, es un jefe de Estado. Y eso ya
nos hace pensar que la idea de algunos analistas chilenos que Chile podría tener un sistema parlamentario, a mí me hace decir, bajo ningún punto de vista va a suceder eso. Imagínense que en Chile no tenemos presidente y tenemos, en vez de presidente, un gobernador general o alguien que tiene un nivel de ese tipo, ¿no? Ese título. ¿Y de dónde salió el señor Johnson? Bueno, era el rector de una universidad muy importante y un autor muy conocido, un intelectual. Pero ¿y quién manda? No, el primer ministro. Yo creo que históricamente eso que ha funcionado bien en muchos países en Chile no va a suceder. El libro de Johnson nos plantea cosas con respecto a la confianza, Bárbara, que yo creo que son importantes para Chile, pero lo que yo quiero rescatar es una sola cosa, es la descentralización que tiene Canadá. Y en la introducción, el ex gobernador general habla cómo él, en su calidad de jefe de Estado, visita distintas ciudades y regiones y provincias de Canadá y se encuentra con jefes de los primeros pueblos o primeras naciones, que son los pueblos originarios y aborígenes en Canadá, y se encuentra con un personaje muy importante que es el jefe Louis, que es el jefe de los Osoyos. Y el jefe Louis le explica cómo su grupo étnico, su primera nación, está entrando en una serie de inversiones y de negocios descentralizadamente y que han negociado y discutido todo con los gobiernos locales y que no tienen ningún interés ni necesidad de ir a la capital de Canadá a hablar con las autoridades federales. Y esa descentralización en que tenemos que en Canadá no hay ninguna ciudad con más de 20% de la población, mientras que en Chile Santiago tiene 45% de la población. Estos son datos del Banco Mundial que vi hoy día, ¿no? Esa descentralización genera una cuestión esencial en la confianza, que es que a quién se debe, con quién se interactúa, es cercano a uno mismo. Es la persona de su provincia, de su pueblo, de su condado, de su región, y no un burócrata centralista que está en la capital y que se percibe al menos con poco interés sobre las regiones. Por tanto, creo yo que mientras Chile no solucione el problema del centralismo y hagamos, le demos un poco, lo voy a poner bien en brutal, le demos la espalda a Santiago, nueva constitución, nueva camiseta para la selección de fútbol, nuevo festival de viña, nada de eso va a cambiar. Chile, creo yo, la única posibilidad de dar un verdadero salto adelante sobre la base de innovación, política, economía y confianza es a través de un verdadero proceso de descentralización. Y en eso, Canadá nos da muy buenas lecciones y muchas de esas están capturadas en forma muy amena y muy visual en el libro de David Johnson. Muchas gracias, Sebastián. Embajador, la palabra descentralización la podríamos encontrar prácticamente en todos los programas de gobierno, básicamente en todas las elecciones que hemos tenido en las últimas décadas. Sin embargo, nos ha costado mucho avanzar decididamente. Vamos a tener ahora elección de gobernadores regionales. Se critica que las atribuciones que van a tener son muy pocas. ¿Qué cosas, así como nos mencionaba Sebastián, se han implementado? ¿Qué dificultades han tenido que nosotros podamos tomar para dar de una vez por todas ese paso tan difícil? Bueno, gracias, Bárbara. Y sí, estoy muy de acuerdo con Sebastián que la descentralización es un elemento importante en la historia de Canadá. No es algo, siento que es algo que se ha ido generando en toda la historia del país. Tenemos un sistema federal, pero con gobiernos federales, provinciales y municipales. Y bueno, esto desde el inicio del país y de alguna forma nos ha forzado a tener esas discusiones importantes
que se necesitan para construir un país. También ha permitido que las decisiones importantes para las personas, para las comunidades, se tomen al nivel más cercano de ellas, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo con Sebastián. Si me permites, Bárbara, quisiera también hablar de un otro valor. Siento de que la descentralización es un tipo de valor, de otro valor muy importante y voy a intentar canalizar aquí a David Johnston. No se lo digan, pero él habla mucho también en su libro, tiene todo un capítulo dedicado a lo que es la inclusión. Habla mucho de la diversidad, que es un hecho en Canadá, y la importancia de ir más allá de la diversidad, ¿no? Que la inclusión es todo un trabajo, es una acción. Y yo estaba pensando un poco en lo que Roberto nos decía con respecto a la incertidumbre que genera el hecho de que estamos hablando de constituyente paritaria, que estamos hablando de escaños reservados para pueblos originarios. Y yo siento de que ese proceso también puede generar mucha confianza, ¿no? Que el hecho de que la constituyente es paritaria es, canalizando aquí a David Johnston, es una forma de generar la confianza. El hecho de que hay escaños para los pueblos originarios también es una forma de generar confianza. Y siento de que eso es parte de la inclusión. Y en el libro David Johnston dice que invitar a la gente al baile no es lo suficiente, hay que invitarlos a bailar. Entonces hay que relacionarse con ellos directamente. Y para regresar a tu pregunta y al comentario de Sebastián, ese sistema federal que tenemos nos permite un grado muy fuerte, y yo siento, de inclusión, ¿no? Porque podemos trabajar a nivel federal, podemos trabajar a nivel provincial y podemos trabajar a nivel municipal también con las comunidades que finalmente son la parte importante del tejido social canadiense. Ya que nos trajo de vuelta la confianza y también lo mencionaba Sebastián, cómo nos están viendo las empresas desde fuera, un contacto directo de primera fuente tienes, Pablo. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen los inversionistas canadienses? ¿Cuáles son las inquietudes, las preocupaciones? ¿Dónde están esas piedras que, como nos decía Sebastián, a veces hace que las inversiones por lo menos se paralicen o se estudien con un poco más de detención? Sí, Bárbara, yo creo que, bueno, hay dos estados. Uno, el que sucedió el 18-10, en donde yo creo que lo podríamos denominar un nerviosismo calmado, porque sigue esta sensación de la estabilidad del país, de su marco regulatorio, jurídico, de una economía abierta, globalizada. Pero obviamente sucedidos los hechos y entrado en un proceso de pandemia y vistos enfrentados a un proceso constituyente frente a un plebiscito, obviamente que surge una preocupación. Y yo creo que un poco lo manifiesta Sebastián desde la mirada externa, una preocupación no desde la perspectiva de no seguir confiando en el país, pero sí una preocupación de plantearse cuál va a ser el Chile de 2, 3, 5 años. Más que el Chile del 21, porque como las cifras ahora que las mencionó el Banco Mundial y las perspectivas del crecimiento del PIB para el próximo año son, digamos, este año son bastante positivas respecto a lo que había sucedido el año pasado, y uno podría esperar un recupero ya hacia el 22, pero la pregunta es más de largo plazo. ¿Qué va a pasar en este proceso constituyente? ¿Qué va a pasar con esas pilares que tenía la economía y el país respecto al futuro? Y ahí asocio de muy buena manera lo que estamos hablando de David Johnston y lo que comenta tanto Sebastián como el embajador respecto de la descentralización. Si uno mira la inversión canadiense en Chile, fundamentalmente es descentralizada, porque está en el mundo minero, está en el mundo energético, está distribuida a lo largo de este país, pero las reglas del juego hacen que todos los procesos de decisión fundamentales sean centralizados. Si uno recurre a las comunidades o a las ciudades que se ven afectadas por el beneficio del empleo, de la innovación, del desarrollo,
y de las buenas prácticas que estas compañías pueden traer en esa zona geográfica. Finalmente, los tediosos procesos de aprobaciones de permiso, las mismas cambios de las reglas tributarias. Si bien ha habido un avance importante, ministro, y como todos sabemos, el nacimiento de GPS hace unos años ha ayudado tremendamente a acelerar el proceso de ayuda, pero estamos todos claros que es un cambio mucho más profundo. Requiere un cambio estructural, que estos entes sean interconectados, que la tecnología sea un mecanismo de funcionamiento más ágil. Y obviamente a lo que hablaba el ministro de las reglas son clave, porque cuando hay proyectos de inversión de largo plazo que tienen un CAPEX muy importante, el cambio de las reglas en el camino es muy complejo, porque la valorización de esos proyectos y la evaluación de esos proyectos cambia radicalmente. Entonces, cuando hay cambios de reformas tributarias continuos, cuando hay cambios de ciertas reglas específicas, regulatorias de entornos industriales puntuales, obviamente que genera inestabilidad e inseguridad respecto a qué tan certero va a ser este marco jurídico y este marco regulatorio. ¿Y cómo podemos avanzar en esa certeza? Que bueno, certeza probablemente no vamos a tener, pero por lo menos unas señales, ministro, considerando que además tenemos un año en que estuvo marcado por el COVID, una crisis internacional, en todo el mundo vamos a tener muchos meses, y un proceso constituyente también en camino. ¿Qué se puede hacer desde las políticas públicas? Creo que lo primero es, déjame poner un punto previo, porque al final la confianza, yo creo al menos, que está íntimamente ligada con las expectativas. De hecho, las crisis de confianza son crisis de expectativas, son expectativas desafectadas, no cumplidas, en todo orden de cosas. Entonces, si uno lo liga con lo que decía Roberto, que pasó el 18 de octubre, y yo concuerdo con Sebastián, ¿eh? Que no hablaría de la ilusión. Yo creo que ocurrieron muchas cosas favorables. Lo que hace es que hay un gap de expectativas que hizo tilt, ¿ya? Y eso uno lo puede ver de dos maneras. Aquellos que dicen acá fue todo un desastre y por lo tanto era una ilusión, y aquellos que tenemos una visión más positiva del futuro, que dice, mira, acá recorrimos una ruta importante, pero tenemos un tema de expectativas que hay que llenar, ¿ya? Y por lo tanto acá las expectativas juegan un rol clave. Y para ligarlo con tu pregunta, creo que en los cambios que tenemos hay dos elementos fundamentales. Vuelvo a las reglas. Creo que un elemento diferenciador de Chile con todos los cambios importantes que está teniendo en lo político, en el tema constitucional, en los desafíos sociales, es que con todo este proceso es un proceso institucional, es un proceso según reglas, que ha tenido alto y bajo, hemos tenido tensiones, pero si ustedes revisan el itinerario constitucional, ha respetado las reglas. Hubo un acuerdo en noviembre, había un referéndum en abril, se suspendió por la pandemia, y solo por esa razón hubo referéndum en octubre, tensiones, los pueblos originarios, los escaños, pero se logra y hay reglas, y creo que es una gran diferencia porque es una señal institucional y de tranquilidad para los actores. Entonces, ruido va a haber si estamos enfrentando cambios relevantes, pero si se hace según las reglas, hay un orden, hay una mirada positiva, y que en definitiva podamos encontrarnos con reglas que están pensadas para durar 20, 30, 40 años, esos son las constituciones, son los grandes principios, y además al alero de otra regla fundamental, que es la regla de los 2/3, que asegura que haya moderación y que la Constitución no sea, como algunos creen, un árbol de Pascua, ¿ya? Un programa de gobierno, que es lo propio de la ley, y en cambio sea los grandes acuerdos, los grandes principios, los grandes elementos ordenadores, los pilares de la casa que tenemos por delante. Entonces, esa creo que es una primera clave. Y en la misma línea, una segunda clave, y vuelvo a la Constitución y a todo lo que tenemos por delante, es a no sobrevender expectativas, porque si expectativa o desafección de expectativas significa desconfianza, quien vende humo, quien vende falsas promesas, quien dice que la Constitución es algo que no es y genera una expectativa que no va a poder ser honrada por la Constitución, bueno, está sembrando desconfianza. Quien diga en la próxima elección presidencial o lo que fuere que va a cambiar el país, va a ser una revolución, un Big Bang, y va a ofrecer el paraíso de la noche a la mañana, bueno, lo único que sabemos es que eso solo nos puede llevar al infierno y va a generar una desafección de expectativas que solo va a alimentar aún más la desconfianza y va a ser caldo de cultivo de los populistas que se nutren precisamente de esa desconfianza. Roberto, ¿has visto? Justamente veíamos un quiebre, lo mencionaba el ministro, entre las expectativas y lo que se ha cumplido. Eso generó de alguna manera un clic con el estallido social. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos ahora con el proceso constituyente? ¿Se nos escapan al cielo, como dice el ministro?
A ver, yo creo que estaban muy escapadas, efectivamente, sobre todo al principio del proceso, pero se han ido moderando y creo que la opinión pública ha ido entendiendo cómo funciona el proceso. Evidentemente hay expectativas de que vamos a tener la capacidad de construir un Chile mejor, de poder generar, como decía yo, un equilibrio más significativo entre la garantización de derechos sociales, sobre todo en pensiones, educación y salud, con el debido respeto también al derecho de propiedad, pero un equilibrio mayor. También hay una demanda por mayor equilibrio de poderes, independientemente de que pueda resultar o no un parlamentarismo, sí hay una demanda por un mayor equilibrio, y así otras cosas. Pero sí, yo creo que efectivamente esta explosión de descontento social se logró canalizar o racionalizar a través del proceso constitucional. Y la gente tiene puestas en ese proceso constitucional sus expectativas. Ahora, cuando yo digo que se han moderado, es porque también hemos visto al mismo tiempo que la gente considera que los cambios no van a ser inmediatos, entiende que va a haber gradualidad, que esto no es en el fondo un Big Bang y un empezar de nuevo, y espera, digamos, pero sí espera que en esta oportunidad haya un proceso gradual que permita efectivamente tener un mejor país con mayor esperanza. Y solo una cosa, dado que el ministro y Sebastián no le gustó la palabra fantasía, yo quiero explicarla. No es que yo, ni la interpretación que hacemos de CADEM, niegue que en Chile hubo movilidad social, evidentemente la hubo, que había libertad y que en el fondo había estabilidad económica. Lo que hacemos es una interpretación de la que la opinión pública siente en relación a eso. Yo tenía movilidad social, pero de alguna manera hoy es una fantasía porque la perdí o se vio frustrada mi expectativa de movilidad. Yo tenía libertad, pero tuve que confinarme. Y así, digamos, ese es el foco del concepto, digamos. Sebastián, y a propósito de las expectativas, algo que mencionó Roberto que llama la atención cuando le preguntan a la gente por los contenidos, y uno de los contenidos que se establece como importante es que se mantenga el derecho de propiedad. ¿Da tranquilidad eso de alguna manera a los inversionistas, bueno, y a todos en general? Bueno, yo creo que está todo muy enredado. A mí me gusta todo lo que estoy escuchando de Roberto. Yo leo, él tiene la gentileza, claro que creo que son como 3 millones de personas. Él me manda el domingo un correo. Al principio yo me sentía halagado. Ya, recibí el correo de Roberto antes que el resto, pero parece que son como 3 o 4 millones, ¿no? Ahora son Pero WhatsApp bueno, y dice enviado muchas veces, lo siento. pero yo lo leo, pero me da todo lo que lo escucho decir hoy día me empieza a dar un poquito de tranquilidad. Yo creo que está todo muy enredado. Digamos, ¿qué significa que la gente quiera gradualidad? Yo a la gente que le pregunto quiere que las pensiones mejoren mañana, no cuando estemos ¿cómo se dice? En trámite, no, cuando el equilibrio transición. de largo plazo. No, el equilibrio de largo plazo en Chile tiene un nombre muy divertido. Bueno, sí, pero tiene un nombre en castellano, bueno, no importa. En régimen. Entonces, yo le dije una vez a mi mamá, oye, te va a subir, las pensiones van a subir en 40% o 60% en régimen. Ah, me dijo que bueno, en la próxima semana, no, le dije yo, en régimen. ¿Y cuándo es eso? Bueno, 40 años, le dije yo. Nunca había visto a una señora más enojada que mi mamá cuando yo le dije que iba a demorarse 40 años. ¿Ah? Ahora, pero ¿cómo se ¿cuál es condice eso? pero déjame decir, creo que todo está muy enredado, ¿ya? Y yo creo que lo que Roberto dice me desenreda en mi visión. Pero veamos lo que pasa, la noticia que a mí me parece la más importante de economía hoy día en Chile, en los últimos días, es que la comunidad de Cerrillos no quiere que vaya Google a Cerrillos, porque se van a chupar el agua. Veamos, ¿cuál es la posición sobre los derechos de propiedad de agua en que la gente está de acuerdo en Chile? Yo creo que no hay ningún acuerdo, que va a ser un lío enorme y que, por tanto, Google, no sé lo que van a hacer, pero si son como Amazon, van a decir, ok, nos vamos para Bolivia. ¿Ya? Amazon le dijo eso a De Blasio en Nueva York. ¿Ya? Nos vamos, no nos quieren, nos vamos. Entonces, por ejemplo, el tema del agua, que es un tema que Canadá más o menos, hoy día lo estuve mirando, más o menos resolvió. En Chile no está resuelto y en la Constitución se va a enredar mucho. Es un derecho de propiedad esencial. Entonces, yo no sé.
¿Qué le decimos, ministro, si llega Amazon y nos dice, si no nos quiere, nos vamos? ¿Qué le dice usted? Pero Google dijo, Amazon, Google no sabe qué Google. decir, Reglas pero eran impersonales. ministros, creo que eran 200 millones, y hoy día gran letrero en los periódicos, los de Cerrillos no quieren porque se van a chupar seis piscinas olímpicas por día de agua, así las midieron. Pero es interesante lo que mostraba Roberto dentro de la top 3 de las prioridades de la gente para la nueva constitución. Con mucha mayoría era el derecho de propiedad. Uno piensa en lo intuitivo, la personalidad, la propiedad personal, partiendo por mi propio cuerpo y mi propia vida, mi integridad física. Pero más de fondo, si al final la propiedad es el simétrico, es la otra cara de la libertad. Entonces, quien dice quiero libertad, y eso es un elemento consustantivo de una constitución, dice también propiedad, porque la propiedad es un elemento fundamental para el despliegue de mi libertad, para la construcción de mis proyectos de vida. Y eso la gente lo entiende. Entonces a mí me causa a veces un poquito de curiosidad este susto atávico, ¿no es cierto?, de que en la Constitución el tema de la propiedad no vaya a estar bien garantizado. O sea, al final no es un invento, digamos, de la democracia moderna. Esto es bien evolutivo, está sentado en lo que somos como personas. Así que yo por lo menos ahí soy bastante optimista. La reforma a pensiones de alguna manera serviría para graficar casi todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de esta inmediatez de cómo queremos los resultados, pero al mismo tiempo que se aprueban retiros de 10%, no uno, sino que dos, eventualmente tres. Eso va totalmente en contra del objetivo de mejorar las pensiones. También el caso, por ejemplo, de la propiedad de los fondos, o al pensar en el nuevo aporte que vamos a hacer, si queremos que haya una cuenta individual o solidario. La gente quiere solidaridad, pero cuando le preguntan, quiere que vaya a su propio fondo. O sea, podría explicar todo, Pablo. No, lo que yo agregaría en esto es que da la sensación, este concepto de enredo que comenta Sebastián, que el proceso que estamos viendo es como un catch-up, es como poner al país al nivel que debería estar dado los estándares de crecimiento que ha tenido históricamente. Poner el modelo de pensiones, poner el modelo de salud, generar las igualdades, terminar los abusos. Pero a mí lo que me preocupa mayormente es cuál es la carta de futuro. ¿Dónde está el planteamiento de futuro que va a sustentar en el largo plazo todas estas necesidades que estamos todos muy de acuerdo que tienen que suceder? Descentralización, que tiene que suceder un modelo de reparto distinto, que tienen que suceder las cosas que se están manifestando hoy día desde el punto de vista de la salud, pero siento que de nuevo vamos a llegar a un punto vacío, que vamos a haber hecho este tremendo esfuerzo, este tremendo proceso de alineamiento de expectativas, vamos a salir de eso y nos vamos a encontrar en el mismo punto desde el punto de vista de nuestra carta de navegación de futuro, en términos de, en específico desde el punto de vista de la atracción de la inversión, de lo que acaba de decir Sebastián, de que llegue una compañía como Google y se enfrente a una situación de esta que puede ser caricatura del evento, pero ¿cómo construimos esa carta de navegación de futuro haciéndonos cargo primero de este catch-up que estamos haciendo como país? Esa yo creo que es una discusión muy relevante hoy día. ¿Cómo nos estamos haciendo cargo, ministro? Porque estamos hablando, las cosas son las expectativas de corto, mediano y largo plazo, incluso cuando ustedes ya no estén en el gobierno, eventualmente. Bueno, yo creo que lo primero, como dice Pablo, es ponerse una imagen de futuro, pues, y un objetivo y una meta. Aquí quiero llegar. Y hay varias metas discutibles. Con Sebastián hemos compartido hace tiempo una imagen de un país que uno le gustaría, que es Nueva Zelanda, que tiene varios elementos que son atractivos, comunes con Canadá también, países intensivos en recursos naturales, muy desarrollado, un crecimiento muy inclusivo, amantes de la diversidad, con un piso de oportunidades para todos muy alto, con integración de sus pueblos originarios. No renuncian a sus recursos naturales, además son orgullosos de y le agregan valor, que van un poquito en contra de esta idea que yo encuentro un poquito sobrevendida de que acá hay que renunciar a los recursos naturales para poder desarrollarse. Entonces yo creo que son paradigmas que uno debiera poner adelante, revisar, aprender de su historia, por supuesto, y tratar de generar una ruta, una hoja de ruta en términos sociales, en términos económicos, en términos medioambientales, en términos energéticos, ir cumpliendo esos ciclos, porque yo vuelvo a mi tema de deshonrar las expectativas como sinónimo de la desconfianza. Yo creo que lo que tenemos por delante admite como dos extremos, ¿no? Dos carriles. Uno es vender la pomada, vender humo,
hacer una promesa que uno sabe que no se puede cumplir. Y esa receta segura para acrecentar el problema de expectativa y retroalimentar el problema que tenemos. La otra, tomando a David Johnson, había un capítulo que decía, para la confianza hable siempre con la verdad, hable con honestidad aunque sea duro. Creo que acá hay que ser súper honesto con los chilenos y decirle, oye, esto es lo que te propongo, esto es lo que se puede hacer, no te puedo prometer el paraíso porque te voy a llevar al infierno, y te voy a ofrecer estaciones intermedias en los distintos planos. En lo social tenemos un desafío gigante. Yo no te puedo cambiar la educación de la noche a la mañana, pero sí te puedo hacer una promesa escrutable en el tiempo de que vamos avanzando en ciertos elementos que son verificables por la ciudad. Y lo mismo en la ciudad, la integración, en el crecimiento económico, hacerlo más inclusivo, la diversidad, en fin. Tú puedes hacer esas promesas, pero la clave es decir, acá tenemos un reformismo, sí, pero reformismo gradual. Porque si dice voy a reinventar todo, eso no es creíble y nos vamos a chocar contra la pared. Sería fatal para Chile. Entonces, ponerse una meta, trazar una ruta, ir cumpliendo esa etapa, y eso dura más que un gobierno, eso es una política de Estado, una visión país, ¿no? A propósito de decir la verdad, aunque sea dura, Sebastián se caracteriza por decirla. Y en términos bien duros generalmente. Oye, hablando de verdad dura, yo creo que al final, y creo que el ministro ha dado un paso importante, quizás no todo el paso que yo querría que diera, pero creo que importante. La verdad es que en Chile los ricos tienen que pagar más impuestos. Y mientras eso no suceda, no se van a solucionar ninguno de los problemas que detecta Roberto en sus encuestas. El ministro ha llamado a un grupo de, no sé cuántos, 12, 16, de expertos para que hagan un informe, no para que se haga legislación. Y el tema de las exenciones y todo lo demás. Las exigencias de la población son reales. No quiere la gente esperar a que esto esté en régimen y que suceda en 40 años. Y eso significa que hay que pagar más impuestos. Y cuando yo muestro a mis amigos chilenos que son de la clase profesional gerencial, cuánto pago yo, por ejemplo, de impuestos, me dicen siempre lo mismo. Ah, pero es que tú allá recibes servicios. En cambio, nosotros acá no recibimos nada y no queremos pagar más impuestos. Y mientras eso no suceda, en Chile no va a haber paz, creo yo. Y la segunda cosa, y esto es un mensaje para el ministro, es que yo creo que la confianza también tiene que ver requiere tener una base de conocimiento más o menos compartido. Por ejemplo, todos compartimos que Chile es un país largo y que tiene una larga costa en el Océano Pacífico. Pero no hay acuerdo en cuál es el nivel de desigualdad que hay en Chile. Yo vi el otro día un Twitter de Ignacio, el ministro, en que explicaba lo que era el coeficiente de Gini, de desigualdad, y cómo Chile había avanzado de 52, que es pésimo, a 46, que es malo, pero no tan malo, pero el avance, el delta era genial. Ahora hay unos números circulando que dicen que Chile es el país más desigual de toda América Latina. Lejos, ¿ya? Pues, y no sabemos. Y esos números son hechos por académicos de la escuela donde estudió Ignacio Briones, es decir, gente seria de Francia o que trata de ser seria. Entonces, yo creo que mientras no sepamos dónde estamos, no podemos trazarnos esa ruta de navegación que pide Pablo y a la que se refirió el ministro, que es una visión de dónde queremos llegar, porque no sabemos de dónde estamos partiendo. Entonces, yo no sé si acaso Chile es el país más desigual de América Latina, porque según Piketty y su equipo, el 1% se lleva 30%, es decir, 28,9% del ingreso, o si Chile está en la mitad de la desigualdad nomás en América Latina y el 1% solo se lleva el 11%, que es lo que dice el Banco Mundial. Y eso yo quiero que hay que hacer otra comisión, puras comisiones, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo de dónde venimos, porque eso es esencial para que la conversación funcione. Por ejemplo, sabemos nosotros que la selección de fútbol de Chile viene de que le ha ido pésimo últimamente, ¿ya? Que no calificamos para el Mundial, que no ganamos la Copa América. Entonces, sabemos que estamos mal, tenemos que
reconstruirla. ¿De dónde venimos en la parte de desigualdad? Es algo que no está claro y hay que avanzar. Es Y los impuestos interesante. creo que no hay manera de evitarlo y es bueno lo que está haciendo, lo que hizo Ignacio. Y además es muy inteligente porque le chuteó la pelota al otro gobierno, porque la comisión tiene que dar el informe a fines de este gobierno. Es interesante el ejemplo del fútbol, porque de alguna manera podemos ver también reflejado lo que pasa en la política en general. Nosotros los que antes estábamos acostumbrados a no ganar nunca, cuando tuvimos la época dorada, la disfrutamos a concho. Pero para los más jóvenes que nacieron con esos triunfos, ahora todo es un fracaso. Entonces va a depender mucho de en qué minuto de la historia nosotros vivimos también antes, para evaluar lo que estamos viviendo. ¿O no, ministro? Absolutamente, pues si volvemos de nuevo al tema de la expectativa y lo cruzo con lo que dice Sebastián, el saber dónde uno está parado implica también saber dónde estaban parados mis padres, ¿no? Para poder evaluar cuánto se ha avanzado, porque si no, cada cual juega con su propia vara, como si el mundo partiera con uno, la verdad es que es imposible construir una visión país, imposible construir una sociedad, y eso está capturado también en tu encuesta, o sea, la diferencia de expectativa o de visión respecto a similares temas entre los jóvenes y los mayores o los adultos es notable, ¿no es cierto? Y probablemente eso se replique en todas las En todas las generaciones, otras. ¿no? Si eso hay una impaciencia mayor en la juventud y eso lo sabemos, pero si uno no tiene un punto de partida, yo estoy de acuerdo, ¿ah? Tenemos que tener los mismos, o sea, al final son códigos de conversación, la conversación son códigos y si tú hablas chino mandarín y yo no sé chino mandarín y yo hablo castellano no podemos comunicarnos, acá es lo mismo, si no tenemos un código común, un mínimo común denominador, es bastante difícil y eso se ha perdido bastante, creo yo, parte por las redes sociales y otras cosas, pero por la emergencia, la desconfianza exacerba eso, ¿no es cierto? Porque empieza a emerger noticias falsas, la gente se las cree, las replica sin ningún escrutinio, sin ninguna capacidad crítica y eso es parte del problema. Pero yo creo, para Quiero terminar y agregar, no latear, no, que termina. acá es súper clave y es contraintuitivo que los líderes tienen que hablar con la pura y santa verdad. ¿Verdad? Esto es lo que estamos, esto es lo que podemos hacer. No te puedo prometer saltos al vacío porque vamos a estrellarnos contra el piso, pero sí podemos hacer un esfuerzo honesto, decidido, para avanzar todo lo que podamos en esta dirección y que la ciudadanía vaya timbrando esos cambios. Sebastián iba a decir algo. Sí, yo creo que iba a decir otra cosa, pero que la voy a repetir. Pero esto que dijo último Ignacio es muy importante, de hablar con la verdad y que se acepte en nuestra conversación, que nuestros líderes puedan responder, no sé. La respuesta a esa pregunta no la sé. Voy a averiguar y le voy a decir mañana o pasado, cuando lo sepa. Y eso yo creo que es parte de la confianza y la honestidad. Y con respecto a lo que decía Ignacio y Bárbara, de que hay que saber, de que la generación joven no sabe de dónde venimos, yo creo que en la conversación, si uno repite lo suficiente, empieza a meterse en la cabeza. Y por eso que a mí me gusta mucho la imagen de decir que el año 90, cuando recuperamos la democracia y terminó la dictadura, teníamos el mismo ingreso per cápita, idéntico, que Ecuador y Costa Rica. De ahí venimos. Y si uno lo piensa de dónde venimos, que son dos países extraordinarios y encantadores, pero mucho más pobres que Chile. De ahí venimos. Y de ahí venimos. Y eso ya te hace ver que hubo un montón de avances. Con problemas, con falencias, con situaciones de injusticia y de falta de legitimidad. Pero el avance fue extraordinario. ¿Y para dónde vamos? Bueno, ojalá que vayamos a un lugar de confianza, descentralización y legitimidad. Y si logramos eso, entonces vamos a poder seguir avanzando. Roberto, de lo que hemos estado conversando, muchas cosas ya las han detectado ustedes. Bueno, tú hablabas al principio de esta incertidumbre esperanzadora. ¿Con qué nos quedamos? No, yo creo que la opinión pública, efectivamente, los chilenos tienen sus esperanzas puestas en el proceso constituyente, en que vamos a caminarnos hacia un mejor país. Evidentemente creo que hay temas. Sebastián hacía mención a la reforma de pensiones. Yo creo que la reforma de pensiones es quizás la urgencia más inmediata cuando la gente quiere ver cambios concretos y se ha producido esta paradoja de que quiero el retiro, pero al mismo tiempo quiero tener mejores pensiones.
Ahora, ese debate creo que también ha tenido efectos positivos. Hay mucha mayor conciencia de que los fondos son propios. La gente quiere que vaya el aumento del ingreso extra a su cuenta individual y está dispuesta a grados de solidaridad, pero nunca a que todo vaya a un sistema de reparto o a la nacionalización de los fondos. Y por lo tanto, cuando uno empieza, y creo que cuando las autoridades, los políticos también empiezan a dar ciertas señales, la opinión pública las empieza a recibir y se ve en la necesidad de llegar a acuerdos, que la gente está demandando acuerdos, que quiere con diálogo, que quiere, en el fondo, que se forme un proyecto país nuevo y, como decía el ministro, hacia dónde vamos. Y el problema que veo yo es la dimensión política, que no se ve un consenso en la élite de hacia dónde vamos, que no se ve un consenso de cómo se dialoga, que no se ve un consenso sobre el respeto a las reglas del juego, como decía también el ministro antes. Y creo que es necesario ponerle un poquito el foco ahí, digamos, es necesario generar un consenso relevante en la élite y luego hacia la opinión pública para poder, en el fondo, sacar a Chile de esta crisis y encaminarnos hacia un mejor estado de desarrollo. Sí, no, y yo creo que lo que nos ha pasado como país es que somos un país que nos gusta las reglas, y yo comparto la opinión del ministro que las reglas tienen que ser claras y abiertas, pero hay un concepto de las regulaciones que las regulaciones pueden ser por regla o por principio. Los principios permiten interpretación. Entonces, si nosotros vamos a seguir en este loop de tratar de encontrar hasta la última hebra de las situaciones que nos conllevan a lo mejor tener diferencias o no tener un punto de partida distinto, no vamos a evolucionar. Y eso parte por el sentido de la confianza. Confiar en creer en un futuro, confiar en creer en dar los pasos hacia adelante, confiar en las instituciones, confiar en la sociedad, confiar en el empresariado. Pero si tratamos de buscar respuesta a todo, antes de partir, vamos a seguir en la misma situación. Y es una situación de no avance y de no construir políticas de Estado, porque lo que uno ve con las encuestas de Roberto, queda la duda si en los cambios de mando, estas decisiones que se ven que son decisiones de Estado y que tienen que ser permanentes y superiores al gobierno de turno, van a suceder. Y eso pasa por la confianza. Muchas gracias. Finalmente, embajador, en base a todo lo que hemos conversado en esta oportunidad, la experiencia que tienen ustedes también, que en varias de estas cosas están más adelantados, ¿qué nos podría decir como conclusiones? Bueno, tal vez que no tenemos todas las respuestas en Canadá. Quiero ser muy humilde y muy realista. Yo siento de que tenemos mucho que aprender también de Chile y de todos y todas las chilenas. Pero me parece que todos podemos salir adelante y hacia ese futuro que imaginamos si dialogamos, ¿no? Y si desarrollamos esta confianza, como lo dice Pablo. Así que Canadá, la embajada aquí en Chile, estamos dispuestos a conversar, a compartir experiencias y a ver cómo a través del diálogo podemos aprender y salir adelante. Embajador, muchas gracias por habernos acompañado. También Roberto, Pablo, ministro, Sebastián en la distancia. El tiempo es siempre corto, pero estuvo muy entretenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Gracias. Gracias, Bárbara. La buena noticia es que este ha sido el primer conversatorio. Vienen más, ya está todo organizado. En un par de semanas venimos con el segundo. Vamos a abordar el nuevo rol de las empresas de cara a la sociedad. Ya les estaremos contando más detalles, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado también. Hasta pronto.